Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Esta es la pastora Sandra Oyola. Me siento muy privilegiada y honrada de poder dirigirme a ti a través de este hermoso y poderoso ministerio de la Iglesia Cristiana, El Sendero de la Cruz, y a nombre de nuestros pastores, Mauricio y Elizabeth Guidini. Lisbeth Guidini y todo este equipo pastoral que trabaja y sirve a través de este hermoso ministerio. La palabra del Señor dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3 y 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Este pasaje bíblico, esta porción bíblica que acabo de leerte, tiene unas palabras que son constantes a través de toda la Escritura. Confiar en el Señor produce paz. Así que está la confianza y está la paz ligada a una condición: el Dios Todopoderoso, confiar en Él, descansar en Él. Dice, confiad perpetuamente, Jehová el Señor, ahí está nuestra fortaleza. Se trata de esa relación personal, esa unión que tenemos en Cristo Jesús con Dios. Y también menciona pensamiento, porque es precisamente ahí donde se desatan las batallas más profundas, más amplias en el ser humano. Y en esta preciosa tarde de hoy yo quiero compartirte y hablarte sobre el descanso del alma. A veces necesitamos dejar cosas simplemente porque son pesadas. Y yo le añado aquí los pensamientos negativos, los pensamientos de luchas. Son pensamientos que pesan neurofisiológicamente. Todo ese proceso de sintetización que se da a nivel de la corteza cerebral, específicamente la parte frontal, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Esos pensamientos circulares, como nos habla nuestra amada pastora Elizabeth Guidini. Esos pensamientos intrusos, obsesivos, distorsionados, esos pensamientos negativos pesan y también producen desencadenan unos procesos químicos que se convierten en sensaciones, que no es otra cosa que nuestras emociones alimentando nuestros estados de ánimo, pesan. Cuando se trata de nuestros propios procesos, a nivel de pensamientos, análisis, ahí esos monólogos internos, esas conversaciones internas que no producen nada, ningún cambio, no llegan a ninguna conclusión, porque no tomamos acción a ciertas cosas, sino que nos quedamos simplemente en el análisis, en esas conversaciones internas. Entonces, eso pesa, eso agobia, cansa. ¿Cuánto más cuando se añaden situaciones de otras personas que nosotros pretendemos resolver? Sea de algún ser querido, algún familiar muy cercano. Entonces ya no son solamente nuestros propios procesos individuales, sino que se añaden aquellas situaciones de otros y otras, procesos secundarios que se añaden a nuestros propios procesos. Entonces, la pregunta es: ¿con qué frecuencia nosotros esperamos seguir aferrándonos a las cosas que pesan, que agobian, que fatigan, sin llegar a ninguna solución, a ninguna conclusión? Puede ser por sentimientos de culpa, puede ser por rechazo o despecho de otras personas, o por la necesidad de probarnos a nosotros mismos que podemos con la carga, que podemos manejar con la situación cuando sabemos que no hemos encontrado ninguna solución a ello. Tal vez lo pesado sea precisamente de lo que te estoy hablando, un pensamiento negativo, un pensamiento autocrítico,
o producto de una relación hiriente o una insistencia en un perfeccionismo que nunca se va a lograr. No sé cuál sea la razón. Probablemente tú estás analizando cuál pueda ser la raíz, la razón. Este tipo de cosas pesadas nos lastiman cuando cargamos por mucho tiempo. Por lo tanto, vale el sacrificio y el esfuerzo para dejarlas ir. Hay que soltarlas. Al igual que dejar una carga pesada, puede haber mucho alivio al soltar algo que nos está causando daño, porque precisamente es demasiado pesado y tenemos que reconocer que no podemos por nuestra propia lucha. Que si nuestros pensamientos no nos han llevado a ninguna solución, entonces debemos de buscar otra alternativa. Por eso Dios habla a través del profeta y dice, yo los guardaré en completa paz. Primeramente, si reorientas tus pensamientos, si perseveras en mi suficiencia, en mi grandeza, porque Dios está hablando a través del profeta. Si perseveras en esa disciplina, si aprendes a confiar perpetuamente en Jehová, porque solamente en Él está nuestra fortaleza. Cuando sientes ese peso fuerte de lo que te rodea, que se añade a tus propios procesos y sientes que el peso te doblega, podría ser muy útil hacer una pausa, hacer un alto, detenerte y preguntarte primeramente, ¿podría renunciar a algo de esta pesada carga? ¿Sería posible que Jesús tenga algo más liviano que yo pueda llevar? ¿Algo más fácil? He escuchado constantemente en algunos creyentes que dicen Dios no da carga que no se pueda llevar. Entonces a veces esa expresión que es muy cierta, está en la palabra, pero a veces la aplicamos incorrectamente y la interpretamos incorrectamente. Entonces lo que hacemos es que nos afirmamos en nuestro propio desgaste emocional, mental, físico, pensando de que tengo que llevar esta carga porque Dios me dio esta carga y si Él me la dio, yo la puedo llevar, mal utilizando o malinterpretando lo que dice las Escrituras. Lo que puedo encontrar es que Jesús mismo nos anima a dejar nuestras pesadas cargas. Y Él es el único que nos garantiza cómo manejar con ellas y lo que Él puede hacer y lo que a mí me toca hacer con su ayuda. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo descansar en un momento como este? Él dijo, y está registrado en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Escuche bien, mi Padre me ha entregado todas las cosas, todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y luego Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El mismo Dios Todopoderoso del que el profeta Isaías habla y dice, solo en Jehová está la fortaleza de mi vida, es el mismo que encarnado en su Hijo nos está diciendo, encontrarás descanso para tu alma cuando acudes a mí, cuando traes tu carga para mí, para yo llevarla. Pablo entendió esto cuando dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo.
¿Por qué llevar las cargas los unos a los otros? Porque mis cargas las lleva el Señor y yo le ayudo a mi hermano a entender que nuestras cargas las lleva Él y Él nos enseñará a cómo manejar con ellas, pero a la luz de Él, en un entendimiento correcto de Él, de lo que Él es capaz de hacer en mi vida y a través de mi vida y los recursos que Él me va a dar para lo que a mí me toca hacer. Es comprender y manejar los asuntos de la vida a la luz de la revelación de Cristo Jesús. Si alguien tiene alguna caja pesada, pudiéramos literalmente ayudarle a llevar esa carga por un tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? En oración. En oración. Y en acciones que el Espíritu Santo nos guiará en hacer. Si tu carga fuera la depresión o una enfermedad terminal o un problema fuerte en el que no le ves solución, pues no hay mucho que humanamente podamos hacer para cambiar esa situación difícil de otra persona. Pero podemos unirnos en oración. Podemos estar presente acompañándole en la fe, asistiéndole en la fe. Hay momentos en que llevar la carga pudiera ser práctico, como escribir una tarjeta, una llamada, un mensaje. Pero cuando la tarea se torna difícil en el proceso, orar los unos por los otros es la forma más importante en que podemos ayudarnos los unos a los otros. Y esto no tiene que ser súper formal. Siempre que alguien te venga a la mente en medio del día, puedes imaginarlo en la presencia de Dios y pedirle a Dios que esté con él. Dios acompaña a esta persona, ayúdala a perseverar, ayúdala a resistir, que su fe no mengue, que no renuncie. Fortalécelo en ti en el poder de tu fuerza, alimenta su fe, aliviana su pesar, revélale el amor del Padre Celestial en Cristo Jesús, abrázalo, sosténlo. Una oración desde lo privado de tu casa, incluso desde tu pensamiento, por esa persona que Dios está poniendo en tu mente, o por esa persona que sabes que está viviendo un proceso difícil. Espíritu Santo, trae consolación hacia esta persona. Eso sí podemos hacerlo, y hacerlo llevando la carga en el espíritu, no en las emociones, porque nos pudiéramos confundir. ¿Cuál es la diferencia cuando entra la confusión y la turbación? Estamos llevando la carga a nivel emocional. Pero cuando podemos orar y confiar en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, que el que es suficiente para obrar y quien tiene un propósito en todo es Dios, y aprendemos a refugiarnos en sus promesas, ahí es donde encontramos esa paz que solo puede darnos Dios. Nunca necesitas arreglar las cosas para otra persona. Tampoco lo puedes hacer y debes reconocerlo, pero siempre puedes sostenerlo a la luz de Dios en la medida en que te vienen a la mente y puedes orar por ellas. Dios hará el resto. Dijo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos. Habla de mis procesos y habla de los que vamos agarrando en el camino de otros. Sean los míos o sean los de otros. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Solo en oración yo puedo llevar las cargas de otro, uniéndome en el poder del común acuerdo, pidiendo en la suficiencia de Dios, porque solo en Jehová está nuestra fortaleza. Solo de Él proviene la perfecta paz.
Y dice, y la paz de Dios, que va por encima de todos esos procesos de pensamientos, todos esos análisis internos, todas esas conversaciones con nosotros mismos. Dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento, traspasará mis procesos de pensamiento, traspasará mis sensaciones y mis estados de ánimo, guardará lo profundo de mi ser. El término que usa la palabra es corazón. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Incluso Pedro nos aconseja, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, ve, ríndete a sus pies. Vamos a postrarnos ante su presencia. Él nos exaltará cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirma, nos fortalece, nos establece. A Él sea la gloria por el imperio. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a su pueblo y finalizó. Porque así ha dicho el Señor Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, tú puedes encontrar descanso para tu alma. No importa lo que estés viviendo y enfrentando, sea personal, individual, o sea que estés llevando la carga de otro, el Señor te dice, haz un alto en quietud, en confianza, poniendo tu pensamiento dirigido a la suficiencia de Dios, descargando todo aquello que te está agobiando, entrar a su presencia en silencio y quietud, reconociendo su grandeza, su suficiencia, el que todo lo ve, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Entonces, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Suelta tu carga, llévala a los pies del Maestro, quitando toda ansiedad, todo afán, encontrando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, descansando en su presencia, poniendo atención a su voz y retomando entonces de una perspectiva diferente, entendiendo los procesos de la vida a la luz de Cristo. Él es más que suficiente para nosotros. Su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Así que número 1, confiar. Confiar. Número 2, redirigir mis pensamientos a su suficiencia. Número 3, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 4, reconoce siempre tus límites, pero a la misma vez reconoce el Dios que no tiene límites para revelar su amor y su suficiencia en medio de nuestros procesos de la vida. Que puedas encontrar descanso para tu alma y para tu mente en el día de hoy. Un abrazo de parte de tu Padre Celestial fuertemente que te ama profundamente y puedas encontrar esa paz que solo te puede dar el Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, ese bálsamo que necesitamos en tiempos como estos. Gracias por tus promesas, gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu quien nos ayuda en todo, y quien nos acompaña en todo momento
afirmando esta palabra en nuestras vidas y guiándonos a toda verdad. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas.